Queridos amigos, al iniciar nuestro programa Ñande Yarañe, como siempre elevamos nuestras oraciones al Señor, en primer lugar que nos ilumine, que podamos entender su palabra, que podamos dejarnos guiar principalmente por todo lo que Él nos propone en la Biblia. Es la palabra viva, es la que ilumina nuestros senderos, en primer lugar. Y luego también, queridos hermanos, hagamos una oración por todas las personas que están enfermas a causa del coronavirus, a causa de la pandemia. Recemos por tantas familias que han perdido a sus seres queridos. Es el momento en que tenemos que unirnos como comunidad. Es el momento en que tenemos que rezar unos por los otros y acompañarnos en este camino de dolor. Y al mismo tiempo pidamos que el Señor hoy nos bendiga, bendiga a nuestra familia, bendiga a nuestro país, bendiga sobre todo también a nuestros gobernantes, a las personas que están al frente de nuestras comunidades, de todos los estamentos, un estamento religioso, estamento político, el estamento educacional, el estamento de la justicia, el estamento del trabajo. Hay tantas necesidades, queridos hermanos, en nuestro pueblo, mucha gente que sufre y por lo tanto tenemos que unirnos, abrir los ojos y solamente la palabra de Dios es la que puede abrir los ojos, iluminar nuestra mente y sobre todo cambiarnos, convertirnos. Vamos a decir juntos la oración de la justicia, del amor, del perdón, del trabajo y sobre todo de la fuerza para poder liberarnos de todo mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. E iniciamos así, queridos amigos, nuestro programa Ñande Yarañe de todos los días. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando sobre el Evangelio de San Mateo. Ya estamos en los últimos capítulos. Hoy queremos ver justamente la última partecita que va del 27:57 hasta el 28:20, donde termina el último versículo del Evangelio de San Mateo. Después vamos a mirar algunos otros detalles muy importantes también dentro de esta teología, pero sobre todo en una recapitulación teológica de todo lo que el evangelista nos quiere transmitir a través de su evangelio. Vamos a mirar esta tercera partecita que es sobre la sepultura abierta, es decir, la resurrección de Jesús, sepultura abierta. Todo lo que significa entonces la resurrección de por sí y lo que significa para la comunidad, porque no se olviden que según San Mateo nosotros decíamos que desde el contexto histórico de lo que vive la comunidad, es decir, aquí el protagonista, el actor principal es Jesús, pero que está él representando las situaciones concretas del seguimiento de Jesucristo de la misma comunidad. Muy interesante esto, ¿verdad? O sea, tener esta visión clara de lo que es la Biblia, tener una visión clara de lo que el autor sagrado, el evangelista, nos está queriendo presentar y nos está enseñando. Vamos a mirar entonces la sepultura abierta, es decir, la resurrección y la iglesia, porque desde aquí entonces nosotros entendemos toda la función eclesial. Jesús ha muerto. Toda la tradición sabe que ha sido José de Arimatea el que ha venido a colocarle en una tumba. También José era un discípulo, se dice. Tiene valor.
envuelve al maestro en una sábana limpia y le coloca en un sepulcro en una roca. Las mujeres observan, siguen siendo los testigos de la iglesia. Atención, estos son los testigos de la iglesia. Es una forma entonces de decir verdaderamente cuál es el rol aquí de la iglesia como tal. Ya tenemos un primer elemento para reflexionar y para entender. La iglesia presentada como testigo de la resurrección. Vamos a mirar un poco el 27:57 en adelante, que es la sepultura de Jesús. Al atardecer llegó un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también se había hecho discípulo de Jesús. Esto nos cuenta y nos narra el Evangelio mismo. Y fue a ver a Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús. Pilato ordenó que se lo entregaran. Entonces José tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo depositó en un sepulcro nuevo que se había hecho cavar en la roca. Después hizo rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro y se fue. María Magdalena y la otra María estaban sentadas frente al sepulcro. A la mañana siguiente, es decir, después del mediodía de la preparación, los sumos sacerdotes y los fariseos se reunieron y se presentaron ante Pilato, diciéndole: Señor, nosotros nos hemos acordado de que ese impostor, cuando aún vivía, dijo: a los 3 días resucitaré. Ordena que el sepulcro sea custodiado hasta el 3er día, no sea que sus discípulos roben el cuerpo y luego digan al pueblo: ha resucitado. Este último engaño sería peor que el primero. Pilato les respondió: ahí tienen la guardia, vayan y aseguren la vigilancia como lo crean conveniente. Ellos fueron y aseguraron la vigilancia del sepulcro, sellando la piedra y dejando allí la guardia. Bueno, esto entonces es lo que entendemos sobre la sepultura de Jesús, y un elemento que agrega Mateo que es muy interesante, esto de posibilidad de que su cuerpo sea robado, los impostores que puedan venir. Este sería, dice, un peor engaño. Ahora la historia entonces se complica. Todos admiten que el cadáver de Jesús fue colocado en el sepulcro, y por eso decimos la iglesia como testigo. ¿Quiénes son los que están allí mirando, viendo que se le sepulta a Jesús? Allí entonces en el sepulcro Él es colocado allá en la hondura de la roca. Y después los discípulos confiesan que Jesús ya no se encuentra entre los muertos. Le han sentido, está viviente, es de verdad resucitado. Eso es lo que verdad tendremos ahora a continuación. Nosotros estamos mirando 2 elementos: la sepultura abierta por una parte, le entierran a Jesús, le dejan a Jesús en la cueva fría, pero después tenemos la resurrección, y desde esta resurrección tenemos el nacimiento de la iglesia. Por eso su sepulcro está vacío, porque ha resucitado. Los judíos, sin embargo, afirman que todo es una historia, simplemente algo para engañar a la gente, ¿verdad? O sea, como una historia, simplemente decir: es que han robado el cuerpo de Jesús. Por eso afirman que ha resucitado. Tal es el tema de la última sección de San Mateo. O sea, todo lo que encontramos a continuación, ¿verdad?, es decir que los discípulos han robado el cuerpo de Jesús, y ahora entonces están siendo unos embaucadores diciendo que Jesús ha resucitado. Evidentemente, no podemos detenernos a explicar todos los rasgos. Son profundos, complicados. Daremos solamente una visión muy general de su trasfondo, de lo que significa entonces esto del sepulcro abierto y de la resurrección de Jesús. Miremos primero y pongamos este punto de partida, desde donde tenemos que partir nosotros para entender este relato. El punto de partida de todo este relato es la conciencia de la iglesia primitiva. Recordemos esto entonces. Todo lo que nosotros tenemos aquí es por la conciencia. ¿Qué es lo que la iglesia primitiva está pensando? ¿Cuál es entonces la idea principal, esencial de esta iglesia primitiva? Jesús vive. Eso es lo que ellos lo aseguran. Eso es lo que ellos aseguran. Eso es lo que lo tienen verdaderamente
súper seguro. Jesús vive. Se ha mostrado a Pedro y a los discípulos. Otro elemento, un Jesús que aparece, un Jesús que se da a conocer, que se muestra a Pedro, a los discípulos. Vive y es Señor. Por eso su palabra es la verdad y su destino es el lugar en el que Dios revela su misterio. Su palabra es la verdad. Su palabra es la verdad. Sobre esto entonces insistir. Y luego su destino también es el lugar en el que Dios revela su misterio. Y este será el misterio mayor, ¿verdad? Dios como revela en la persona de Jesús, nada más y nada menos que a través de la resurrección que se da a conocer. Dios, resurrección, Dios resucitado como revelación. Y la iglesia, es decir, los discípulos son sus testigos. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Luca Caruso es periodista y forma parte de la Fundación Ratzinger. Con motivo del 70 aniversario de la ordenación sacerdotal de Benedicto XVI, escribió un libro donde reflexiona sobre los desafíos que afrontó el Papa emérito. El libro empieza en nuestros días, desde esta etapa de retiro que Benedicto XVI lleva en el monasterio Mater Ecclesiae, dentro del Vaticano. Allí reza por todo el mundo, por cada persona, por la Iglesia y su sucesor, el Papa Francisco. Comenzamos contando su día a día y su relación con el pontífice actual. Luego volvemos a los años 20 y repasamos cada etapa de su vida. En 10 capítulos, Luca Caruso recorre la vida de Joseph Ratzinger, centrándose en cómo respondió a cada reto del siglo XX, desde la Segunda Guerra Mundial, pasando por el relativismo y la reforma de la Iglesia. El autor intenta responder a las dos preguntas que Monseñor Georg Genswein plantea en el prefacio. ¿Quién es Benedicto XVI y cuál es su mensaje? Benedicto XVI es un grandísimo, uno de los mejores teólogos del siglo XX. Un intelectual que ha buscado durante toda su vida con el estudio de la teología, la investigación y la enseñanza y el rostro de Dios. Pero al mismo tiempo es un hombre sencillo, muy cordial y muy gentil, incluso tímido, que se ha puesto a total servicio de la Iglesia. El periodista incluye en su libro algunas fotos y sobre todo testimonios de personas que conocen al Papa emérito. Abren un poco el corazón para dejar ver sus recuerdos. Muestran al hombre su cordialidad, su sencillez, su ironía. Es una gran contribución que ayuda a conocer mejor su carácter. No es fácil resumir 94 años de vida en un libro, pero Luca Caruso espera ofrecer a los lectores la visión más honesta de los retos que tuvo que afrontar Joseph Ratzinger desde que fue ordenado sacerdote hasta ser papa. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes.
Queridos amigos de Ñande Yarañe, todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes desde las 20 y 30 horas estamos con los cursos bíblicos que ofrece Ñande Yarañe. Procuremos conocer siempre más y más la palabra de Dios, que pueda iluminar nuestra mente, iluminar nuestros senderos y ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Más informes para poder hacer con nosotros este curso bíblico al celular 0981 50 50 36. Que el Señor Jesús les bendiga a todos y que siga iluminando nuestros senderos. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro nosotros de San Mateo. Cuando hablamos de San Mateo, nosotros miramos un poco la teología. Estamos en estos últimos ya capítulos y versículos que nos hablan de la sepultura abierta. Y aquí entonces con ese significado de la resurrección y por otra parte el nacimiento de la iglesia, el envío. Ese Jesús que ha muerto, que se lo ha colocado en el sepulcro, es el Cristo de Israel. Atención, el Jesús entonces colocado en el sepulcro es el Cristo de Israel. Muy pronto ha de mostrarse como el Hijo de Dios, juez del mundo nuevo que se acerca. Porque tenemos que seguir, ¿verdad?, dentro de esa teología del judaísmo, lo que significaba el Cristo, lo que significaba el Mesías. El Mesías es justamente el Hijo del hombre, el juez del mundo que se está acercando. La certeza de la resurrección estaba unida en la iglesia de Jerusalén con la experiencia del sepulcro abierto. De nuevo entonces, la certeza de la resurrección estaba muy unida en la iglesia de Jerusalén con la experiencia del sepulcro abierto. Entonces los dos elementos, uno sería entonces el testimonio, ¿verdad? Lo que nosotros vemos, lo que estamos observando, que es la del sepulcro abierto. Las mujeres vinieron un día a la tumba de Jesús y la encontraron abierta, bien vacía. Las mujeres entonces vienen un día a la tumba de Jesús y la encuentran abierta. Y esa sepultura, ¿verdad?, que está vacía, totalmente, ¿verdad? ¿No era eso un signo de resurrección? Es lo que nos preguntamos, ¿verdad? Esto no es signo de resurrección. Así lo toma Marcos. Así lo dice también San Mateo. La experiencia del sepulcro abierto se convierte en signo de victoria de Jesús. Las mujeres se acercan, la tierra tiembla y un ángel del Señor mueve la piedra. El ángel habla, ¿verdad? O sea, estos son los elementos fundamentales, esenciales que nosotros estamos encontrando aquí, ¿verdad?, como signo. ¿Cuál es entonces? ¿No era eso un signo de resurrección? Decíamos, ¿verdad? Nos preguntamos. Anástasis, el levantarse, el recomenzar de nuevo, levantarse de la muerte. Así lo tomaba Marcos, ¿verdad? O sea, como signo de resurrección. Y así lo dice también San Mateo. Es decir, la experiencia del sepulcro abierto se convierte en signo de victoria de Jesús. Por eso nos está hablando del sepulcro abierto. Cuando llega, ¿verdad?, el hombre de Arimatea, etcétera, volvió, etcétera, a la mañana siguiente, al decir, se reunieron. Bueno, pero todavía no hemos mirado, porque viene desde el capítulo 28, justamente del 1 al 10. Aquí el signo es esa tumba vacía o ese sepulcro abierto. Pasado el sábado, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a visitar el sepulcro. De pronto se produjo un gran temblor de tierra. El ángel del Señor bajó del cielo, hizo rodar la piedra del sepulcro y se sentó sobre ella. Su aspecto era como el de un relámpago y sus vestiduras eran blancas como la nieve. Al verlo, los guardias temblaron de espanto y quedaron como muertos. El ángel dijo a las mujeres: «No teman, yo sé que ustedes buscan a Jesús, el crucificado. No está aquí,
porque ha resucitado como lo había dicho. Vengan a ver el lugar donde estaba y vayan enseguida a decir a sus discípulos, ha resucitado de entre los muertos e irá antes que ustedes a Galilea, allí lo verán. Esto es lo que tenía que decirles. Las mujeres, atemorizadas pero llenas de alegría, se alejaron rápidamente del sepulcro y corrieron a dar la noticia a los discípulos. Bueno, aquí entonces tenemos este elemento tan interesante, ¿verdad?, sobre este anuncio de la resurrección, con una sencillez, ¿verdad?, de narración y muy escueto, ¿verdad?, o sea, los elementos de lo que significa y el cómo se está representando esta resurrección. Por eso nosotros decíamos, ese sepulcro abierto no era un signo de resurrección, porque San Marcos lo tomaba así. De esa manera lo habla San Marcos. San Marcos 16, nosotros sabemos San Marcos 16, del capítulo justamente 16, del versículo 1 al 8, ¿verdad? Tenemos también. Pasado, dice, el sábado, María Magdalena, María la madre de Santiago y Salomé compraron perfume para ungir el cuerpo de Jesús. A la madrugada del primer día de la semana, cuando salía el sol, fueron al sepulcro y decían entre ellas, ¿quién nos correrá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero al mirar vieron que la piedra había sido corrida. Era una piedra muy grande. Al entrar al sepulcro, vieron a un joven sentado a la derecha, vestido con una túnica blanca. Ellas quedaron sorprendidas, pero él les dijo, no teman, ustedes buscan a Jesús de Nazaret, el crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Miren el lugar donde lo han puesto. Ahí está entonces. Miren el lugar donde lo han puesto, el sepulcro abierto entonces. Vayan ahora y ahí ya viene entonces todo el envío. Bueno, así lo dice San Marcos, ahora también así vemos que lo dice San Mateo. Nosotros vemos que el ángel habla, ¿verdad? Y les dice, no teman. Sé que ustedes buscan a Jesús crucificado, no está aquí, ha resucitado. Como dijo, así como él dijo, vengan, miren el sitio donde estuvo, corran, vayan, digan a sus discípulos, resucitó de entre los muertos. De aquí, él les va a preceder en Galilea. Allí ustedes le verán. Las palabras, por lo tanto, del ángel interpretan. Atención, las palabras del ángel interpretan el enigma del sepulcro abierto. Solo Dios puede explicarnos qué ha pasado. Entonces queda, ¿verdad?, en ese misterio. ¿Qué ha pasado aquí? El ángel que irrumpe. Por eso manda su mensaje, manda el ángel que nos dice su misterio. Pero Mateo, a la tradición que le precede, ha querido asegurar el argumento. No es solo el ángel el que dice a las mujeres que Jesús está viviente. Jesús mismo se las muestra en el camino que les repite su mensaje. Y les repite, y les repite, y les repite, ¿verdad?, este mensaje. Que verdaderamente vayan a Galilea. Allí ustedes lo verán. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Queridos amigos, Ñande Yarañe Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes.
En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Aunque la noche sea oscura, te adoro. Aferrada a tus palabras, te adoro. Porque sé que a mi lado siempre estás. Te adoro en las penas y alegrías, te adoro. Por el resto de mis días te adoro. Y aunque el viento sople fuerte, me acerco más a ti. Y es que nací para adorarte, para cantar que tu grandeza es más fuerte que mis miedos. Nací para tomar de tu mano y soñar. Sé que contigo nada me faltará. Te adoro, aunque la noche sea oscura. Te adoro, aferrada a tus palabras, te adoro, porque sé que a mi lado siempre estás. Te adoro en las penas y alegrías, te adoro. Por el resto de mis días te adoro. Y aunque el viento sople fuerte, me acerco más a ti. Y es que nací para adorarte, para cantar que tu grandeza es más fuerte que mis miedos. Nací para tomar de tu mano y soñar. Sé que contigo nada me faltará. Toda mi adoración es para ti.
es que nací para adorarte, para cantar que tu grandeza es más fuerte que mis miedos. Así, para tomar de tu mano y soñar. Sé que contigo nada me faltará. Sé que contigo nada me faltará. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre este libro de San Mateo, sobre su teología, lo que nos va transmitiendo, lo que nos va dejando. Nosotros estamos viendo aquí sobre la sepultura abierta, sobre la resurrección y al mismo tiempo la iglesia que comienza. Nosotros miramos y decimos que estas palabras, las que pronuncia el ángel, interpretan ese enigma del sepulcro abierto. Con las palabras, decíamos, que dice el ángel, nosotros podemos interpretar este enigma de la resurrección, porque solo Dios puede explicarnos lo que ha pasado. El judaísmo, en realidad, ha reconocido el hecho del sepulcro abierto, bien vacío. Sin embargo, ha querido explicarlo de otra manera. Han robado a Jesús. Para refutar esa calumnia, Mateo ha sentido la necesidad de afirmar que el sepulcro se hallaba sellado y había guardias de testigos. Entonces, esto es importante. De nuevo, volvemos a centrarnos un poco en este hecho. Porque nosotros decíamos que solamente aquí en San Mateo nosotros encontramos que el sepulcro se sella. Además de que el sepulcro esté sellado, lo ponen guardia de nuevo. Ellos están preocupadísimos, ¿verdad? Dice, los sumos sacerdotes y los fariseos se reunieron y se presentaron ante Pilato diciéndole, Señor, nosotros nos hemos acordado de que ese impostor, cuando aún vivía, dijo, a los 3 días resucitaré. Ellos van repitiendo entonces ya elementos interesantes de la misma vida del cristiano. Ordena que el sepulcro sea custodiado hasta el 3er día, no sea que sus discípulos roben el cuerpo y luego digan al pueblo, ha resucitado. Es ahí entonces donde ellos quieren insistir y quieren poner entonces este elemento. Y entonces después insiste, ¿verdad? No, pero este sería el peor engaño entonces, ¿verdad? Si ellos ahora dicen que ha resucitado. Ya se hizo pasar por Mesías y ahora se quiere hacer pasar por un resucitado de entre los muertos. Entonces, posiblemente lo que nosotros estamos viendo aquí es que el judaísmo ha visto el sepulcro vacío, el sepulcro abierto. Y esto es ya un testimonio muy importante. ¿Qué es lo que están viendo? Y entonces, como ellos no saben cómo explicarlo, qué es lo que ha pasado aquí, entonces tiene que haber. Y Mateo insiste cómo los judíos han querido explicar. Primero dice que han robado el cuerpo de Jesús, así sencillamente, han robado y por eso el sepulcro está abierto. Entonces, para refutar esto, Mateo, a propósito, ¿verdad?, describe esto y dice que el sepulcro estaba primero sellado y luego que tenía también guardias frente al sepulcro. Entonces, por lo tanto, estos son ¿quiénes? Y estos son personas que en este caso son testigos de esa resurrección. De esta forma se acentúa el valor del argumento, el sepulcro vacío, y se refuerza la mala voluntad de los judíos. Han mentido hasta el final, mintieron totalmente hasta el final. Han rechazado al Cristo, utilizando para ello la calumnia. Han utilizado entonces la calumnia. Ellos han rechazado al Cristo y para no aceptarlo totalmente, entonces dicen, no, esto han robado el cuerpo de Jesús y punto. El sentido de Jesús resucitado se precisa en Mateo por medio de la aparición de Galilea. Por eso es que dice, vayan a Galilea, porque ahora vamos a precisar y vamos a entender qué es lo que pasa, ¿verdad? ¿Cómo tenemos que entender esto de Galilea?
Estamos en el 28, 16, 20 y este es el final completo, ¿verdad?, del Evangelio de San Mateo. Entonces, cuando es del 16 al 20, los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña, donde Jesús los había citado. Al verlo, se postraron delante de él. Sin embargo, algunos todavía dudaron. Acercándose, Jesús les dijo: yo he recibido todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan entonces y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Y yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Esto es lo que nosotros encontramos entonces aquí en esta última parte. Entonces, ha sugerido ya la Iglesia, no es proyecto, no es promesa, es la verdad del Cristo que es viviente entre los suyos y se expande en la palabra misionera. Esto es lo que nosotros encontramos, ¿verdad?, con la aparición de Galilea. Más que una aparición, se trata de una condensación de las apariciones. Condensación de las apariciones. Más que de un hecho histórico, podemos hablar de una presentación teológica de toda la verdad del Cristo, de todo el fundamento del mensaje de la Iglesia. Entonces, el sentido de Jesús resucitado. El sentido del Jesús resucitado. Eso es entonces lo que hace el condensado total, ¿verdad?, del mensaje de la Iglesia. Esto es lo que se está presentando, ¿verdad?, una presentación más bien teológica de la verdad del Cristo. Por lo tanto, podemos mirar y podemos entender, el Jesús resucitado es fundamento de la Iglesia. Se le ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Es Señor universal y está presente en el mensaje de aquellos que predican su palabra. Resurrección significa, por tanto, la presencia nueva de Jesús entre los suyos. Con ello ha surgido ya la Iglesia. No es proyecto, no es promesa, es la verdad del Cristo que es viviente entre los suyos y se expande en la palabra misionera. Entonces aquí viene el elemento que nosotros le llamamos el elemento misionero, el de ser enviado, pero primero pues tiene que haber una experiencia. Y es esa experiencia del sepulcro vacío. Entonces, por eso, primero el Jesús resucitado es el fundamento, ¿verdad?, de la Iglesia como tal. El Jesús resucitado. Ahí tenemos el fundamento. Y luego, entonces, el hecho de que se le da poder en el cielo y en la tierra, Señor universal, está presente en el mensaje de aquellos que predican su palabra, ¿entienden? O sea, desde el sepulcro abierto nosotros podemos entender todo lo demás, toda la propuesta del Evangelio de Jesucristo. Con ello ha surgido ya la Iglesia. No es proyecto, no es promesa, es realidad, aquí y ahora. Ahora, la Iglesia surge del aliento de la fuerza de Jesús y cumple al mismo tiempo la exigencia de sus leyes. Bautiza en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Nos lleva hacia el misterio del amor del Padre. Nos entronca en la exigencia de Jesús. Obra en nosotros con la fuerza del Espíritu. Entonces, esto también es importante. ¿Por qué? Porque aquí estamos viendo toda esa síntesis, ¿verdad?, de la resurrección, el sepulcro abierto, lo que significa. Esta es la base prácticamente para realizar todas las otras cosas. Si no existiese, si ese sepulcro no estuviese abierto, si ese sepulcro no estuviese sin el cuerpo de Jesús, evidentemente que no se podrían proponer todos estos elementos, ¿verdad? Entonces es aquí donde encontramos el bautizar, hacer que la fuerza del Espíritu, ¿verdad?, de los discípulos caminen hacia la predicación. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Nuevo Testamento.
Queridos amigos de Ñande Yarañe, todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes desde las 20 y 30 horas estamos con los cursos bíblicos que ofrece Ñande Yarañe. Procuremos conocer siempre más y más la palabra de Dios, que pueda iluminar nuestra mente, iluminar nuestros senderos y ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Más informes para poder hacer con nosotros este curso bíblico al celular 0981 50 50 36. Que el Señor Jesús les bendiga a todos y que siga iluminando nuestros senderos. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. ¿Cómo nosotros podemos llegar a esa misericordia de Dios, a recuperar de nuevo ese amor grande entre nosotros? Dentro de la iglesia se nos ofrece un sacramento tan lindo, tan espectacular que cada uno de nosotros tiene que experimentarlo para sentirlo. Ese que te da la paz en la conciencia, el que te da la paz y la serenidad en la propia vida. Nosotros le llamamos confesión. La confesión es ese encuentro del hombre con Dios, del hombre consigo mismo y del hombre con los demás. La confesión es justamente reconocerse antes que nada en la propia limitación. Pero no es simplemente también reconocer la propia limitación, sino que es decir, desde esta limitación yo puedo volver a recomenzar y puedo hacer bien las cosas. La confesión no solamente entonces nos da esa paz interior, sino que además de esa paz interior nos da la fuerza para que nosotros podamos seguir luchando y haciendo el bien. El bien para los demás, el bien para nosotros mismos y sobre todo el bien que Dios quiere que cada uno de nosotros hagamos para construir el reino suyo. Soy el Padre Víctor. Búsquenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Queridos hermanos, estamos iniciando con la palabra del Señor hoy en este día en que el Señor nos habla a través del libro del Éxodo, capítulo 34, del 29 al 35. Leitmotiv, idea central: al ver a Moisés, no se acercaron a él, nos dice la palabra del Señor. Cuando Moisés bajó del monte Sinaí, llevaba las 2 tablas de la alianza en la mano. No sabía que tenía radiante la cara por haber hablado con el Señor. Pero Aarón y todos los israelitas vieron a Moisés con la cara radiante
y no se atrevieron a acercarse a él. Cuando Moisés los llamó, se acercaron a Aarón y los jefes de la comunidad y Moisés les habló. Después se acercaron todos los israelitas y Moisés les comunicó las órdenes que el Señor les había dado en el monte Sinaí. Qué lindo este capítulo, cómo nos narra el capítulo 34, a pesar de la dificultad del capítulo 32. Es decir, fuimos detrás de los otros dioses, fuimos detrás de los Baales, Ñandere Sarai, de lo esencial y fundamental. Pero sin embargo, Moisés, como intercesor, vuelve a encontrarse con Dios. Incluso se pone y dice: Señor, prefiero morir si tú, Señor, no ayudas y no perdonas a este pueblo. Al final de cuentas, entonces, el Señor perdona al pueblo. Y en este hablar, en este encontrarse con Dios, después viene el rostro radiante de Moisés. El encontrarnos con Dios significa que hay siempre una transfiguración. El encontrarnos con Dios siempre significa que hay un cambio en nuestra forma también de manifestarnos ante los demás. Pidamos esta gracia para cada uno de nosotros. Pidamos esta gracia para nuestra propia familia, para nuestra propia sociedad. Ser transfigurados, ser cambiados por Dios. Encontrarnos cara a cara con Dios para transmitir también esa misma transfiguración que significa ese cambio de mentalidad, cambio de rostro, cambio de figura, cambio de personalidad ante nuestra misma sociedad, una sociedad que se presenta tantas veces en forma tan corrupta. El Señor nos llama a nosotros entonces a encontrarnos con Dios, a dejarnos transfigurar y luego también transfigurar lo que está alrededor nuestro. Que la bendición del Señor descienda sobre nosotros y sobre nuestra sociedad para que se deje transfigurar. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Para ser la madre de su Hijo único. Obedeciste a pesar de que temiste, y bendita eres tú, llena de gracia. Siendo la oblación, ayudaste a la salvación. Y Dios su Espíritu concebió a Jesús en ti. Obedeciste a pesar de que temiste y regocijaste en Dios tu Salvador. Y las generaciones dichosas te dirán: porque grandes cosas Dios ha hecho en ti. Bendita eres tú, dichosa eres tú que creíste que lo que Dios te reveló se cumpliría. Bendita eres tú, dichosa eres tú que creíste, porque por ti llegó al mundo el Salvador. Y en tu sufrir tu corazón se unió al de Cristo, y nuestra madre te hiciste en el Calvario. Tú nos proteges, por nosotros intercedes y nos ayudas a alcanzar la santidad. Y las generaciones dichosas te dirán: porque grandes
grandes cosas Dios ha hecho en ti. Bendita eres tú, dichosa eres tú que creíste que lo que Dios te reveló se cumpliría. Bendita eres tú, dichosa eres tú que creíste, porque por ti llegó al mundo el Salvador. Bendita tu alma que una espada traspasó, porque en ella la plenitud llegó. Y es Jesús, ese amor que nos salvó. Bendita eres tú, dichosa eres tú que creíste que lo que Dios te reveló se cumpliría. Bendita eres tú, dichosa eres tú que creíste, porque por ti llegó al mundo el Salvador. Y es Jesús, ese amor que nos salvó. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro de Josué. Nosotros estamos en esta última partecita, ¿verdad?, del libro de San Mateo. Estamos con la teología de San Mateo, capítulo 27, 57, que va hasta el 28-20, donde concluimos este evangelio. Nosotros miramos y vemos que todo lo que se nos presenta aquí como resurrección e iglesia, de por sí, en la vida y la misión de nuestra iglesia justamente se concentra todo aquello que ha surgido de Jesús. Aquí está el elemento clave que tenemos que subrayar. Todo cuanto sucede, todo cuanto se realiza dentro de la iglesia, ciertamente que ha surgido de Jesús, desde la persona de Jesús, la revelación total y absoluta del Padre. El reino de su Padre y la exigencia del Espíritu que actúa. Eso no es ahora una utopía, no es futuro que se acerca, no es nostalgia de un pasado. Es realidad auténtica, es la vida. Por eso los creyentes han sido bautizados, es decir, están introducidos para siempre en ese ámbito de vida que han formado y forman. Dios, el Padre, Jesús, al que se invoca como el Hijo, y el Espíritu que viene con el juicio como don definitivo. ¿Se dan cuenta? Aquí entonces entramos con los tres elementos fundamentales, sería de la Trinidad, ¿verdad? Padre, Hijo y Espíritu Santo, la revelación. Cómo Dios entonces actúa dentro de la historia del hombre. Dios Padre, Creador, Dios Hijo, Redentor, Dios Espíritu Santo, vivificador, santificador. Y entonces podemos entender, es realidad auténtica, es la vida. Por eso los creyentes han sido bautizados, es decir, están introducidos para siempre en ese ámbito de la vida que han formado. El hecho de ser introducidos en este ámbito que se ha formado. Quien al escuchar estas palabras olvide la exigencia de Jesús, debe fijar su atención de nuevo. Enséñenle a cumplir todo lo que yo les he mandado. Enséñenle. Entonces esto es el envío siempre, ¿verdad? La resurrección que va con esa iglesia, la iglesia que es encargada a la comunidad, eclesia, siempre decíamos. La ley del sermón de la montaña no se esfuma, sigue siendo un ideal en la conciencia, en la manera de tender siempre hacia el reino. Una ley sin presencia del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo sería solo una palabra muerta. Una presencia del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo sin ley nos dejaría en el vacío.
Entonces es por eso que nosotros, ¿verdad?, seguimos en camino, pero el camino está fundado en la asistencia de Jesús. El camino fundado en la asistencia de Jesús. Justamente yo estaré con ustedes. Yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Una asistencia total. Yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Entonces, la presencia del Señor resucitado en nuestra vida, continuamente. La ley, misión e iglesia se dirigen a una meta que se llama la culminación del siglo. De esa culminación nos habla la parábola del pastor, de las ovejas y de los cabritos. Según esto, pudiéramos decir que la resurrección de Jesús ha sancionado el valor de las palabras del sermón de la montaña. No es pura ley que pasa, es la exigencia verdadera de la vida. Y al mismo tiempo, la resurrección ha suscitado un movimiento de renovación que se muestra como iglesia. Ella no es más que ese conjunto de discípulos que, llenos del Espíritu de Cristo y de presencia, viven de acuerdo al ideal de sus palabras. La vida de la iglesia es como un germen que penetra en ese mundo y que no cesa hasta cambiarlo todo. Entonces llegará el culmen del siglo. Se manifestará el sentido de la ley que se concreta en el amor hacia el hermano. Se mostrará el secreto de la vida. La iglesia habrá pasado cumpliendo su misión. Quedarán solo los benditos de Dios, que penetran en el reino que Jesús le ha dispuesto por su Espíritu. Se dan cuenta entonces que aquí nosotros vamos mirando y entendiendo cómo la misión que ahora asumen, una misión universal de los apóstoles, es justamente en función de una renovación entonces. Y esa renovación es la que Mateo le llama la misma resurrección. El testimonio de ese sepulcro abierto, el testimonio, esos son testigos, ¿verdad?, signos visibles. Entonces, cómo ellos, mirando, viendo la fuerza del resucitado, ahora entonces se sienten esta comunidad cristiana que entiende desde allí entonces su misión. Es un enigma, decíamos, ¿verdad? Porque al final de cuentas solamente desde el Padre podemos entenderlo. Los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña donde Jesús los había citado. Todo el sentido teológico también es interesante. Vuelven de nuevo a aquella montaña, a Galilea. Así como hemos comenzado nuestro camino, ahora volvemos a comenzar lo nuevo. Estamos haciendo ese camino que nos lleva entonces a la resurrección, es decir, al cambio, es decir, el reino de Dios que se hace presente en medio de nosotros. Queridos amigos, así vamos concluyendo este evangelio tan interesante. Después ya vamos a entrar nosotros en otros elementos, así ya no con los capítulos y versículos, sino que vamos a entrar en una visión de nuevo de la macroestructura, de la teología, de la enseñanza que nos está dejando este hermoso evangelio, el evangelio de San Mateo. Y yo les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y será hasta la próxima con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.